La neblina matutina colgaba pesada sobre el horizonte de Tiflis cuando la supervisora de limpieza Nino Karevava subió las escaleras de emergencia del lujoso Hotel Radisson Blu. A las 6:47 de la mañana del 15 de marzo de 2019. Lo que descubrió destrozaría las mentiras cuidadosamente construidas de un empresario de Dubái y expondría una red de engaños que se extendía desde la capital de Georgia hasta las relucientes torres de los Emiratos Árabes Unidos. El cuerpo de una mujer yacía desplomado cerca de la salida de incendios del 7º piso, su vestido de diseñador, comprado apenas unos días antes en Dubai Mall, ahora rasgado y manchado. La cámara de seguridad que debía haber grabado esa sección de la escalera mostraba una brecha sospechosa en las grabaciones entre las 2:11 de la madrugada y las 3:07. Una falla técnica que parecía demasiado conveniente para ser una simple coincidencia. La seguridad del hotel se apresuró a asegurar la escena mientras la policía georgiana llegó en cuestión de minutos. La identificación de la mujer la registraba como Amal al-Mansouri, esposa de Majid al-Mansouri, un técnico de redes radicado en Dubái que asistía al retiro corporativo de su empresa. Pero algo se sentía mal desde el principio. El detective Georgin Chetlise, que llegó a la escena 40 minutos después, escribiría más tarde en su informe: la mujer registrada como Amal al-Mansouri no era quien decía ser. 6 meses antes, Majid al-Mansouri siempre había sido el hombre invisible en su propia vida. A los 34 años, vivía en un modesto apartamento en el distrito Al-Murar de Deira, donde el llamado a la oración marcaba el ritmo de sus días estructurados. Sus manos curtidas contaban la historia de 8 años arrastrándose por salas de servidores como técnico de mantenimiento de redes para Emirates Digital Infrastructure, un contratista gubernamental que mantenía en funcionamiento la columna vertebral digital de Dubái. Cada mañana a las 5:30, Majid se despertaba para la oración del Fajr, luego se preparaba para otro día resolviendo fallos de red en obras de construcción por toda Dubái. Su supervisor valoraba su fiabilidad, nunca llamaba por enfermedad, nunca se quejaba del tiempo extra. Para sus colegas, era simplemente parte del engranaje, competente pero poco notable. Su matrimonio con Amal había comenzado con promesa 8 años atrás. Ella era hija de una maestra de Sharjah, callada y devota, exactamente lo que su familia había esperado. Pero la chispa se había ido desvaneciendo hasta convertirse en rutina. Sus conversaciones giraban en torno a los gastos del hogar, las obligaciones familiares y los comentarios cada vez más directos de Amal sobre su falta de hijos. La presión de ambas familias para tener nietos se había convertido en un peso constante. Económicamente, Majid cargaba con la responsabilidad de mantener no solo a su esposa, sino también a sus padres ancianos y la educación universitaria de su hermano menor. Su salario mensual de 8.500 dirhams se estiraba al límite tras enviar 2.000 a casa para su familia. Las cenas costosas que llenaban las redes sociales de sus amigos parecían fantasías de otro mundo. Pero lo que más dolía era la invisibilidad emocional. En casa, Amal apenas levantaba la vista de su teléfono cuando él entraba. En el trabajo, sus aportes pasaban desapercibidos salvo cuando algo fallaba. Majid había comenzado a sentirse como un fantasma que rondaba su propia existencia, presente pero nunca realmente visto o valorado. Durante ese mismo periodo, Alina Kovacs llegó a Dubái con una visa de turista en septiembre de 2018, cargando nada más que una mochila gastada y el peso de la desesperación financiera de su familia. A los 28 años, había agotado todas las opciones legales en Budapest, trabajos de restaurante que apenas cubrían la renta, labores de limpieza pagadas en efectivo, clases de idioma que terminaron cuando los estudiantes dejaron de asistir. El diagnóstico de cáncer de su madre lo cambió todo. Los tratamientos no cubiertos por el sistema de salud de Hungría costaban más de lo que Alina podía ganar en un año con trabajo legal. Su hermano de 17 años necesitaba dinero para postularse a universidades. Cuando una amiga mencionó el dinero que se podía ganar en la economía gris de Dubái, Alina tomó una decisión que finalmente le costaría la vida. A diferencia de los anuncios llamativos de escorts que llenaban las redes subterráneas de Dubái,
Alina mantenía límites estrictos. Nunca publicaba fotos en línea, nunca usaba redes sociales y nunca se hospedaba 2 veces en el mismo hotel. Hablaba 4 idiomas con fluidez, lo que la hacía valiosa para hombres de negocios que valoraban la discreción por encima de todo. El dinero que ganaba se enviaba inmediatamente en transferencias a Budapest. Los registros bancarios mostrarían más tarde que enviaba $3,200 cada mes, quedándose solo con lo necesario para pagar una renta básica en International City y comidas simples. Poseía 3 vestidos modestos, un solo par de tacones y un teléfono con una app de mensajería encriptada. No había bolsos de diseñador, ni autos de lujo, solo una mujer desesperada haciendo lo necesario para salvar a su familia. Lo que hacía diferente a Alina era su inteligencia emocional. Comprendía que los clientes no buscaban solo compañía física, sino alguien que escuchara sin juzgar. Su actitud tranquila y su empatía genuina hacían que los hombres se sintieran cómodos confiando en ella. Esta cualidad transformaría su relación profesional con Majid en algo mucho más peligroso. Sus caminos se cruzaron a través de una plataforma encriptada llamada Dubai Companions. El perfil de Majid era escaso: edad, profesión y una preferencia por conversaciones intelectuales. Había pasado semanas explorando antes de finalmente enviar un mensaje a Alina, atraído por su fotografía que mostraba ojos inteligentes en lugar de las imágenes filtradas y glamorosas que dominaban el sitio. Su primer encuentro en noviembre de 2018 fue en un modesto hotel en Bur Dubai. Majid llegó nervioso, sin haber hecho algo así antes, mientras Alina era profesional pero amable. Lo que debía ser un arreglo de 2 horas se extendió a 4 mientras hablaban de todo menos de la transacción que los había reunido. Durante los primeros 2 meses, sus encuentros siguieron un patrón estricto. Pero el cambio comenzó en enero de 2019, cuando Majid empezó a visitarla 2 veces por semana en lugar de 1 vez al mes. Llegaba estresado, y Alina lo escuchaba mientras él describía sentirse atrapado en una vida que parecía pertenecer a otra persona. Para febrero, sus reuniones se habían transformado en algo parecido a una amistad genuina. Majid llevaba pequeños obsequios, chocolate húngaro, libros en su idioma nativo. Alina comenzó a compartir detalles personales sobre la situación de su familia y sus temores sobre el futuro. La señal de advertencia que ninguno reconoció fue cómo su arreglo profesional se había transformado en una dependencia emocional. Majid ya no pagaba por un servicio, sino por la sensación de ser importante para alguien. Este límite difuso resultaría catastrófico cuando las apuestas aumentaran más allá de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. El memorando corporativo llegó al correo electrónico de trabajo de Majid en una mañana cualquiera de miércoles en febrero de 2019. Enterrado entre actualizaciones rutinarias de mantenimiento de redes e informes presupuestarios. Retiro estratégico anual de Emirates Digital Infrastructure, Tiflis, Georgia, del 12 al 16 de marzo de 2019. Todos los técnicos superiores y sus cónyuges están invitados a asistir a este exclusivo programa de desarrollo corporativo con ejercicios de trabajo en equipo. Sesiones de planificación estratégica y actividades culturales en la hermosa Tiflis. Majid se quedó mirando la pantalla, con el café enfriándose en su escritorio mientras las posibilidades se cristalizaban en su mente. Durante meses, su relación con Alina había existido en las sombras de habitaciones de hotel anónimas en Dubái, horas robadas que se sentían más reales que todo su matrimonio. El retiro representaba algo que nunca se había atrevido a imaginar, una oportunidad para vivir abiertamente con ella, aunque fuera construida sobre una base de mentiras. La empresa cubriría todos los gastos, incluidos vuelos, alojamiento y comidas. Era una oportunidad que se sentía como un llamado del destino. Esa noche, se sentó frente a Amal en su pequeña mesa del comedor, observándola mientras deslizaba el dedo por su teléfono y comía mecánicamente la cena que él había preparado. El silencio familiar se estiraba entre ellos, roto solo por el sonido distante del tráfico de la Sheikh Zayed Road. Cuando mencionó el retiro, su reacción fue predecible, un interés leve seguido por la aceptación inmediata de que no estaría incluida.
Es solo para el personal, mintió Majid con soltura, sorprendido por lo fácil que resultaba el engaño. Está muy enfocado en entrenamiento técnico y estrategia corporativa. Te aburrirías muchísimo. Amala sintió distraída, ya centrada de nuevo en su teléfono. Su falta de decepción dolió más de lo que esperaba, confirmando lo que ya sabía sobre el estado de su matrimonio. Durante las semanas siguientes, Majid planificó la mentira con la atención al detalle que lo hacía excelente resolviendo redes. Estudió el sistema de reservas de viajes de la empresa y notó que recursos humanos solo requería información básica del cónyuge, nombre completo, número de pasaporte y fecha de nacimiento. Sin verificación fotográfica, sin documentación adicional. Esa omisión pensada para facilitar los viajes corporativos sería la base de su elaborado fraude. El pasaporte de Alina mostraba su nombre real, pero el sistema de reservas le permitió ingresar a Mal al-Mansori como la viajera mientras usaba los datos reales del pasaporte de Alina. La discrepancia solo se notaría si alguien comparaba los registros de reserva con los documentos físicos, algo que rara vez ocurría durante el proceso rutinario de viajes empresariales. Organizó vuelos separados, el suyo dentro del grupo reservado por la empresa, el de ella en un boleto comprado en privado, programado para llegar 2 horas después. La confirmación del hotel incluía al señor y la señora al-Mansori en una suite deluxe, parte del bloque corporativo. Todo parecía legítimo en papel, ocultando el intercambio de identidades que haría posible su fantasía. Cuando Majid le explicó por primera vez el plan a Alina durante una de sus reuniones regulares en un hotel de negocios en Deira, su reacción fue una mezcla de emoción y terror. Por primera vez desde que llegó a Dubái, viviría algo parecido a una relación normal, cenas en público, dormir en la misma cama toda la noche, despertar juntos. La perspectiva de 4 días fingiendo ser una pareja respetable apelaba a una parte de ella que había tenido que reprimir. Seré tu esposa, dijo con una sonrisa que transformó su rostro, haciéndola parecer más joven y vulnerable de lo que él la había visto jamás. Una esposa real, no solo alguien a quien visitas en habitaciones de hotel. La alegría en su voz era contagiosa, y por un momento, Majid se permitió creer que esto podía ser más que una farsa elaborada. El aeropuerto Sota Rustaveli de Tiflis los recibió con el aire fresco de la primavera temprana y la promesa de una aventura. El grupo corporativo de Majid había llegado antes y él sintió un cosquilleo de anticipación mientras esperaba el vuelo de Alina. Cuando ella salió de aduanas con un vestido conservador y una maleta modesta, parecía en todos los sentidos la esposa corporativa ejemplar. La transformación era notable, el maquillaje cuidadoso y el peinado de sus encuentros en Dubái habían sido reemplazados por la elegancia discreta de una mujer acompañando a su esposo por trabajo. El trayecto en taxi hasta el Radisson Blu se sintió como una luna de miel. Alina se apoyaba contra la ventana, maravillada con la mezcla de arquitectura antigua y edificios de la era soviética de Tiflis. No había viajado fuera de Medio Oriente desde que llegó a Dubái, y su emoción era genuina. Majid se encontró viendo la ciudad a través de sus ojos, compartiendo su asombro ante ese paisaje desconocido. El registro en el hotel transcurrió sin problemas. El recepcionista miró brevemente sus pasaportes, notó que los nombres coincidían con la reserva y les entregó las llaves con eficiencia profesional. Bienvenidos a Tiflis, señor y señora al-Mansori. Espero que disfruten su estadía con nosotros. Las palabras provocaron un escalofrío secreto en ambos, por esa semana, realmente eran marido y mujer. Su suite daba al río Kura, con ventanas de piso a techo que inundaban el espacio con luz de la tarde. Alina recorría la habitación como una mujer descubriendo su nuevo hogar, tocando los muebles caros, probando la suavidad de la cama, parándose en el balcón para contemplar la vista. Su felicidad era radiante y contagiosa. Así es como podría ser, dijo, rodeando a Majid con los brazos mientras observaban juntos cómo el atardecer pintaba la ciudad con tonos dorados. Así es como debería ser. Durante esas primeras horas, rodeados de lujo y posibilidades, ambos se permitieron creer en la fantasía que habían creado. La cena de bienvenida esa noche sería su primera prueba.
Mezclándose con los colegas de Majid y sus esposas reales, tendrían que mantener su actuación bajo observación. Mientras se vestían para la velada, Alina con un vestido nuevo comprado especialmente para el viaje, Majid con su mejor traje, se sentían como actores preparándose para la actuación más importante de sus vidas. Ninguno sospechaba que su elaborada farsa pronto se transformaría en algo mucho más peligroso de lo que podían imaginar. La segunda noche en Tiflis había comenzado como un cuento de hadas. Después de la cena corporativa y las sesiones de networking, Majid y Alina regresaron a su suite eufóricos por el éxito de su actuación. Sus colegas lo habían felicitado por su encantadora esposa y ella había navegado las conversaciones sobre la vida social en Dubái con respuestas cuidadosamente investigadas. Abrieron una botella de vino georgiano del minibar y se pararon en el balcón observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el río Kura abajo. Pero mientras se preparaban para dormir, el semblante de Alina cambió. La sonrisa radiante que había iluminado su rostro todo el día se desvaneció, reemplazada por una expresión que Majid nunca había visto antes, una mezcla de determinación y miedo que le hizo un nudo en el estómago. Ella se sentó al borde de la cama, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, mirando al suelo como si estuviera reuniendo valor para algo trascendental. Majid, dijo en voz baja, su acento más marcado de lo habitual, una señal de estrés que él había aprendido a reconocer. Hay algo que necesito decirte. Algo que debí decirte antes de venir aquí, pero no estaba segura y esperaba estar equivocada. Sacó de su pequeño bolso de viaje una varilla de plástico blanca y la colocó cuidadosamente sobre la mesita de noche entre ambos. La prueba de embarazo mostraba 2 líneas rosas claras. Majid la miró como si fuera un artefacto explosivo, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. El vino se le volvió ácido en el estómago mientras las implicaciones lo arrollaban como olas. Esto no podía estar pasando. No aquí, no ahora, no cuando todo finalmente era perfecto entre ellos. Esto es una broma, dijo, con la voz ronca. Estás tratando de manipularme, ¿crees que si dices que estás embarazada, dejaré a mi esposa y me casaré contigo? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, impulsadas por el pánico más que por una creencia real. Había pasado suficiente tiempo con Alina para saber que no era capaz de una mentira tan calculada. Los ojos de Alina destellaron con dolor y rabia. ¿Manipularte? He estado manteniendo a mi madre moribunda y pagando la universidad de mi hermano mientras tú juegas a la casita conmigo en habitaciones de hotel. No necesito manipular a nadie por dinero. Hago la prueba 3 veces porque espero que esté equivocada, pero no lo está. Estoy embarazada, y este bebé es tuyo. La certeza en su voz cortó su negación como una cuchilla. Majid se hundió en el único sillón de la habitación, con la cabeza entre las manos mientras el alcance total de la catástrofe se volvía claro. Un hijo. Un hijo ilegítimo con una mujer que no era su esposa. En los Emiratos Árabes Unidos, el adulterio aún era un delito, castigado con prisión y deportación. Su carrera sería destruida, su familia lo desheredaría, su comunidad lo repudiaría para siempre. No puedo, susurró. No entiendes lo que esto significa. Si alguien se entera, pierdo todo. Mi trabajo, mi familia, mi vida entera. Me procesarán bajo la ley del oso. Podría ir a prisión. Alina se levantó y se acercó a la ventana, su silueta recortada contra la noche georgiana. Entiendo más de lo que crees. Entiendo que estoy sola en un país extranjero, sin familia, sin apoyo, y ahora llevo a tu hijo. Entiendo que no puedo trabajar en mi condición, que perderé los ingresos que necesito para salvar la vida de mi madre. Pero también entiendo que este bebé no es un error que deba borrarse. Su voz se hizo más firme, más resuelta. Voy a tener este hijo, Majid. Contigo o sin ti, lo voy a tener. Pero no vas a fingir que no existe. No te vas a esconder detrás de tus mentiras cómodas mientras yo lucho sola. La habitación quedó en silencio, excepto por los sonidos lejanos de la vida nocturna de Tiflis que se filtraban por las ventanas.
La mente de Majid corría a través de cálculos imposibles. Pagos de manutención que agotarían sus ahorros. Procedimientos de divorcio que le costarían la mitad de sus bienes. La vergüenza de enfrentar a sus padres, sus colegas, su comunidad. El niño tendría que ser reconocido, documentado, apoyado, un recordatorio permanente de su traición visible para todos en la vida que él había construido cuidadosamente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, la pregunta flotando en el aire como un desafío. Alina se volvió desde la ventana, su expresión endurecida en algo que él nunca le había visto antes. Quiero honestidad. Quiero que dejes de fingir que esto es solo un juego que jugamos en habitaciones de hotel. Quiero reconocimiento de que este hijo existe y apoyo para su futuro. Y si no puedes darme eso voluntariamente, lo tomaré por la fuerza. La amenaza era implícita pero clara. Majid sintió las paredes de la lujosa suite cerrándose a su alrededor mientras comprendía cuánta evidencia existía de su relación. Meses de mensajes de texto, transferencias financieras, reservas de hotel. Migas digitales que conducirían directamente a su aventura si Alina decidía exponerlo. Me destruirías, dijo, no como una pregunta sino como una afirmación de comprensión repentina. Tú te destruirías solo, respondió ella fríamente. Yo simplemente diría la verdad. Tu esposa merece saber qué clase de hombre ha casado. Tu empresa merece saber qué clase de empleado está promoviendo. Tu hijo merece tener un padre que reconozca su existencia. La botella de vino georgiano yacía vacía sobre la mesa entre ellos, un vestigio de su felicidad anterior que ahora parecía evidencia de otra vida. La fantasía que habían construido en los últimos días se desmoronaba, revelando la fea realidad debajo. Majid miró la prueba de embarazo, comprendiendo que ese pequeño trozo de plástico acababa de reescribir por completo la trayectoria de su vida. En ese momento, rodeados del lujo de su luna de miel fraudulenta, ambos comprendieron que habían cruzado una línea de la que no podían regresar. El juego que habían estado jugando se había vuelto mortalmente serio, con apuestas para las que ninguno estaba preparado. Mientras la noche de Tiflis se profundizaba a su alrededor, el escenario estaba listo para el acto final de su trágica mentira. La tercera noche en Tiflis no trajo sueño para ninguno de los dos. Habían mantenido la farsa durante las actividades corporativas del día, sonriendo en los ejercicios de trabajo en equipo, haciendo charla trivial durante el almuerzo, fingiendo ser la pareja casada perfecta. Pero la revelación del embarazo lo había envenenado todo, convirtiendo su suite compartida en un campo de batalla de discusiones susurradas y silencios helados. A la 1:30 de la madrugada, ya no fingían dormir. Majid estaba sentado en el sillón junto a la ventana, aún vestido, mirando las luces de la ciudad mientras su mente repasaba escenarios imposibles. Alina yacía en la cama completamente vestida, con las manos descansando inconscientemente sobre su vientre aún plano, los ojos fijos en el techo. El silencio entre ellos se había vuelto tóxico, cargado de amenazas no dichas y cálculos desesperados. He estado pensando, dijo finalmente Alina, su voz cortando la oscuridad. En lo que pasará cuando volvamos a Dubái. En la historia que le contaré a tu esposa cuando la llame. En lo que pensarán tus colegas cuando sepan la verdad sobre este viaje. Las manos de Majid se cerraron en puños. Estás cometiendo un error si crees que amenazarme te conseguirá lo que quieres. No voy a dejarme chantajear. Ella se incorporó en la cama, con los ojos reflejando la luz ámbar de las farolas exteriores. Esto no es chantaje. Es la realidad. Estoy embarazada de tu hijo. Tu esposa tiene derecho a saberlo. Tu empresa tiene derecho a saber que te fuiste de viaje con una amante usando documentos falsificados. Son hechos, no amenazas. Nadie te va a creer, dijo él, pero su voz carecía de convicción. Ambos sabían cuánta evidencia existía de su relación, cuán fácilmente se podía verificar la verdad. Alina tomó su teléfono de la mesa de noche, sus dedos moviéndose sobre la pantalla. El número de tu esposa es fácil de encontrar. Las redes sociales hacen que todo sea simple ahora. Creo que la llamaré ahora,
para decirle dónde está realmente su esposo y con quién. La visión de ella navegando por sus contactos activó algo primitivo en Majid. Meses de presión, años sintiéndose invisible e insignificante, el peso aplastante de su mundo colapsando, todo convergió en un único instante de furia explosiva. Se lanzó desde el sillón y trató de arrebatarle el teléfono, pero ella lo apartó. «¿Crees que no lo haré?», gritó ella. «¿Crees que soy solo una mujer débil que puedes usar y desechar? Ya no me queda nada, Majid. Nada. Mi madre se está muriendo, mi hermano necesita dinero para la universidad y ahora llevo a tu hijo. Ya no voy a quedarme callada». Pudo ver su dedo flotando sobre el botón de llamada y algo dentro de él se rompió. La fachada civilizada que había mantenido toda su vida se desmoronó en un instante, revelando algo oscuro y desesperado. Sus manos se movieron sin pensamiento consciente, buscando su garganta para detener las palabras que destruirían todo. «Detente», susurró, sus dedos apretándose alrededor de su cuello. «Por favor, solo deja de hablar». Pero Alina seguía luchando, con los ojos abiertos de par en par por el shock y el miedo creciente. El teléfono cayó de su mano y golpeó el suelo. Lo que ocurrió a continuación duró solo minutos, pero se sintió como horas. La parte racional de la mente de Majid observaba horrorizada cómo sus manos mantenían el agarre, cómo los forcejeos de Alina se debilitaban poco a poco, cómo la luz se apagaba en sus ojos. Cuando su cuerpo finalmente quedó inerte, él la observó por un largo momento, incapaz de procesar lo que había hecho. Las secuelas lo golpearon como un golpe físico. Alina yacía inmóvil sobre la cama, su cuello mostrando claramente las marcas de sus dedos, su teléfono mostrando la información de contacto de su esposa en la pantalla agrietada. La mujer que había escuchado sus problemas, que lo había hecho sentirse importante, que llevaba a su hijo, la había matado con sus propias manos. El pánico reemplazó a la furia al hacerse evidente la magnitud de su situación. En pocas horas llegaría el servicio de limpieza. Sus colegas esperaban verlo en el desayuno. El retiro corporativo continuaría, pero ahora con un cadáver en su habitación. Quizá tenía 6 horas antes de que notaran su ausencia, antes de que comenzaran a hacer preguntas que no podría responder. Moviéndose con una precisión mecánica nacida de la desesperación, Majid comenzó la operación de encubrimiento. Envolvió el cuerpo de Alina en la sábana, revisó el pasillo por la mirilla antes de cargarla hasta la escalera de emergencia. La salida de incendios del 7º piso estaba desierta a las 2:15 y la cámara de seguridad estaba colocada en un ángulo que creaba un punto ciego cerca del rellano. Colocó su cuerpo para que sugiriera una caída, luego regresó a la habitación para eliminar evidencia. Su teléfono fue borrado y colocado junto al cuerpo. Retiró las sábanas, sin encontrar sangre, pero las reemplazó por otras del armario. Limpió la habitación meticulosamente, cada superficie, cada rastro de lucha. A las 3:20 de la madrugada, volvió a meterse en la cama, obligándose a respirar con normalidad, a aparentar que había dormido plácidamente toda la noche. Cuando llegara la mañana, afirmaría que Alina parecía deprimida, que había hablado de sentirse atrapada, que al despertar la había encontrado ausente. El amanecer trajo el descubrimiento inevitable. El grito de Nino Carebaba resonó en la escalera a las 6:47 de la mañana, seguido de la rápida llegada del equipo de seguridad del hotel y de la policía georgiana. A las 7:30, Majid se encontraba en el vestíbulo del hotel, rodeado de investigadores y colegas, interpretando el papel del esposo conmocionado y afligido. Estaba deprimida, le dijo al detective Mchetlice, con la voz cuidadosamente modulada para sugerir emoción apenas contenida. Estar lejos de casa, la presión del entorno corporativo, dijo que se sentía fuera de lugar. Cuando desperté esta mañana, ya no estaba. Pensé que tal vez había salido a caminar para despejarse. El detective lo observó con ojos agudos, notando inconsistencias que más tarde resultarían cruciales. Pero por ahora, Majid mantenía su actuación.
sin saber que la evidencia que tan desesperadamente había tratado de ocultar pronto revelaría la verdad sobre lo que realmente ocurrió en la habitación 712 durante esas oscuras y trágicas horas en Tiflis. Los resultados de la autopsia llegaron al Ministerio del Interior de Georgia 3 días después del hallazgo y contradijeron de inmediato la narrativa cuidadosamente construida por Majid. La doctora Nana Tsereteli, médica forense en jefe de Tiflis, encontró evidencia clara de estrangulamiento manual, patrones de hematomas en el cuello consistentes con presión de dedos y pulgares, hemorragias petequiales en los ojos y un hueso yoides fracturado. Lo más condenatorio, no había heridas defensivas en las manos ni brazos de Alina, lo que sugería que conocía y confiaba en su agresor lo suficiente como para ser tomada completamente por sorpresa. No fue una caída ni un suicidio, informó la doctora Tsereteli al detective Mchetlice. La víctima fue estrangulada por alguien con considerable fuerza en la parte superior del cuerpo, alguien lo suficientemente cercano como para aplicar presión sostenida sin provocar una lucha. La ubicación de los moretones sugiere que el asesino estaba frente a ella, probablemente durante lo que parecía una conversación íntima. El equipo de forencia digital, trabajando con equipos prestados por la Unidad de Ciberdelitos de Georgia, logró recuperar datos eliminados del teléfono de Alina a pesar de los intentos de Majid por borrarlos. Las técnicas avanzadas de recuperación revelaron un borrador parcialmente escrito en Gmail que estremeció al equipo investigador. Si algo me pasa, fue Majid al-Mansouri de Dubái. Me trajo aquí fingiendo que era su esposa. Está desesperado y volviéndose peligroso. Estoy embarazada de su hijo y no puede aceptar esta realidad. El mensaje tenía sello de tiempo a las 11:47 de la noche del 14 de marzo, solo horas antes de su muerte, indicando que Alina ya percibía el peligro y había intentado protegerse. El borrador también contenía detalles sobre su relación, incluyendo fechas, ubicaciones de sus encuentros en Dubái y transacciones financieras fácilmente verificables. El análisis de las cámaras de seguridad reveló más inconsistencias en la historia de Majid. Las grabaciones del hotel lo mostraban saliendo de su habitación a las 2:11 de la madrugada y regresando a las 3:07, durante el mismo periodo en que la cámara de la escalera falló convenientemente. Más aún, un examen cuidadoso de los videos anteriores lo mostraba observando las posiciones de las cámaras en el hotel el día anterior, comportamiento que sugería premeditación y no un crimen impulsivo. La presión del interrogatorio del detective Mchetlice resultó demasiado para la actuación ensayada de Majid. Bajo interrogatorios que se extendieron durante 18 horas a lo largo de 3 días, su historia comenzó a desmoronarse. El detective reconstruyó meticulosamente la evidencia, presentando cada contradicción con calma hasta que finalmente la compostura de Majid se quebró. Dices que tu esposa estaba deprimida, pero el personal del hotel la describe como emocionada y feliz durante los 2 primeros días, observó Mchetlice durante la última sesión. Dices que se fue de la habitación en la noche, pero nunca reportaste su desaparición hasta después de que se encontró el cuerpo. Dices que dormías, pero las cámaras te muestran moviéndote por el hotel justo en el momento de su muerte. Frente a la creciente evidencia y su propio agotamiento, Majid colapsó. No quise matarla, susurró, con la cabeza entre las manos. Dijo que me arruinaría, destruiría todo lo que había construido. Que llamaría a mi esposa, que contaría a mi empresa sobre el fraude, que lo expondría todo. Solo quería que dejara de hablar, que dejara de amenazarme. Cuando puse mis manos en su cuello, solo quería que se callara. Pero ella seguía luchando, y no pude soltarla. La confesión fue grabada y presenciada, marcando el final oficial de la investigación y el comienzo de un proceso legal que cruzaría fronteras y destruiría múltiples vidas. La llamada que destrozó el mundo de Amal al-Mansouri no vino de su esposo, sino de un funcionario consular de la embajada de O en Tiflis. Señora al-Mansouri, la llamo por su esposo Majid. Ha habido un incidente grave con una mujer que viajaba con él usando su identidad. Necesitamos que venga a la embajada de inmediato para resolver algunos asuntos de identificación.
En cuestión de horas, Amal supo que su esposo de 8 años había sido arrestado por asesinato, que llevaba una doble vida con una escort húngara y que la mujer estaba embarazada cuando él la mató. La humillación pública fue inmediata y total. La comunidad expatriada de Dubái, siempre ávida de escándalos, devoró la historia con ansias. Emirates Digital Infrastructure despidió a Majid de inmediato, citando conducta criminal e inmoral. Sus colegas, que lo habían visto actuar como un esposo amoroso durante el retiro corporativo, se sintieron traicionados y manipulados. La empresa implementó nuevos protocolos de verificación para viajes conyugales, exigiendo identificación fotográfica y documentación adicional para prevenir fraudes similares. Amal solicitó el divorcio una semana después de enterarse de la verdad, con el apoyo de su familia a pesar del estigma social que enfrentaría. Su modesto apartamento en Deira se convirtió en una escena del crimen, registrado por la policía de Dubái como parte de su cooperación con las autoridades georgianas. Cada posesión, cada fotografía, cada recuerdo compartido quedó manchado por el conocimiento de la traición de Majid. En Budapest, la familia de Alina recibió la devastadora noticia a través del consulado húngaro. Su madre, ya debilitada por los tratamientos contra el cáncer, colapsó al saber que su hija había muerto sola en un país extranjero mientras intentaba mantenerlos. Su hermano de 17 años, que dependía del apoyo económico de Alina para estudiar, quedó con nada más que dolor y culpa por los sacrificios que ella había hecho. El juicio en el tribunal de Tiflis fue rápido y concluyente. Majid se declaró culpable de asesinato y fraude de identidad, recibiendo cadena perpetua bajo la ley georgiana. La naturaleza internacional del crimen atrajo cobertura mediática significativa, sirviendo como advertencia sobre el lado oscuro de la vida expatriada en Dubái. 2 años después, Amal había reconstruido su vida como mujer soltera, trabajando como administradora en una organización de apoyo a mujeres en Dubái. Rara vez hablaba de su exesposo, pero cuando lo hacía, era con una mezcla de rabia y tristeza por el hombre que creyó conocer. La familia de Alina en Hungría luchaba contra la pobreza y la enfermedad, habiendo perdido para siempre a su principal sostén. El caso se convirtió en un punto de inflexión para la comunidad expatriada en Dubái, revelando la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros en la economía gris y las devastadoras consecuencias del engaño no controlado. Los departamentos de recursos humanos corporativos endurecieron sus procesos de verificación, mientras que organizaciones comunitarias crearon mejores redes de apoyo para mujeres expatriadas aisladas. Al final, el intento desesperado de Majid al-Mansuri por vivir una fantasía destruyó 4 vidas, la suya, la de su esposa, la de Alina y la del hijo no nacido que nunca tendría la oportunidad de existir. La lujosa suite del hotel en Tiflis, donde por un breve instante fingieron ser marido y mujer, quedó para siempre marcada por la tragedia que expuso el costo fatal de la mentira y las consecuencias oscuras de la negación de un hombre a aceptar la responsabilidad por sus actos.